Salmo 106. Y hermanos sugieres, asegúrense de que todos estén en sus salones de clase, por favor. No queremos que nadie ande vagando por ahí. Si no tiene nada que hacer, debe de estar en su respectivo salón y vigilen que nadie esté saliendo y entrando ahí en los diferentes clases, por favor. Muy bien. Salmo 106, vamos a leer del versículo número 34 al 39. Salmo 106, 34 al 39. No hay nadie aquí que le va a la América, ¿verdad? No se agüiten, hermanos. ¿Sí le van a la América? Ya me están preocupando. Sí hay. Se vuelven sinvergüenzas, ¿verdad? Mire, todos siguen defendiendo a la América. Bueno, vamos a estar orando para que el Señor se los lleve ya. Luego se vuelven mañosos. Muy bien, Salmo 106, versículos 34 al 39. Yo leo el 34, ustedes leen el 35, así nos alternamos hasta el versículo número 39. Dice así la palabra de Dios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Unidos, se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana por la bendición que tenemos de contar con tu palabra. Ayúdanos en este momento a determinar que vamos a obedecer tu palabra. Vamos a hacer lo que tú nos dices que debemos de hacer. Quita cualquier estorbo de nuestra mente, cualquier prejuicio, cualquier mala actitud, y ayúdanos a concentrarnos en lo que tú tienes para nosotros en este momento. Háblanos, te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Quiero hablarles en este momento acerca de los pasos que da un padre para perder a sus hijos. ¿Sí? Los pasos que da un padre para perder a sus hijos. Usted no pierde a sus hijos cuando los hijos llegan a la edad de jóvenes o adultos. Usted pierde a sus hijos desde mucho tiempo antes. Es más, usted pierde a sus hijos antes de que ellos nazcan. Vamos a verlo aquí en la Biblia, ¿sí? Y yo creo que cualquier papá sensato, cualquier padre cristiano que verdaderamente ama a sus hijos, no quiere perderlos. No quiere perderlos. Mire, a través de los años, ya tengo 40 años pastoreando esta iglesia. ¿Cuántos padres de familia he visto que pierden a sus hijos? Si yo hubiera grabado cada una de las conversaciones que he tenido allí en aquella oficina o en esta otra, de padres que han reconocido que han perdido a sus hijos y han llorado y han expresado de diferentes formas ese dolor, esa tristeza, esa agonía que sienten. Créanme, hermanos, que toda esta mañana no nos alcanzaría para ver esos testimonios, escuchar esas palabras de dolor, de tragedia, de lástima. Aún hombres que parecían que todo lo tenían controlado, ¿sí? Porque usted sabe, hay hombres que, no, todo está bien, no, yo no necesito nada, no, yo tengo todo bajo control. Aún esos hombres han estado ahí frente a mí
llorando, diciendo, pastor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi hija se fue con ese inconverso? ¿Por qué mi hija se fue con ese borracho? ¿Por qué mi hijo? Cosas increíbles. Estamos hablando de hijos cristianos, ¿sí? No estamos hablando de gente inconversa. De la gente inconversa podemos esperar cualquier cosa, pero estamos hablando de hijos de padres cristianos, así como usted, así como yo. ¿Qué hicieron? ¿Cuáles fueron los pasos que dieron para perder a sus hijos? Aquí están en este pasaje que acabamos de leer. Mire otra vez el versículo número 34. Dice la Biblia, Salmo 106, versículo número 34. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. ¿Sabe cuál es el primer paso que da un padre que pierde a sus hijos? Desobediencia. 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 Si Dios le ha dicho específicamente a usted que haga algo y no lo hace, usted está desobedeciendo. Usted está desobedeciendo. Y dice la Biblia aquí que el primer paso que dieron los israelitas para perder a sus hijos es que no destruyeron a los, dice aquí, versículo 34, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. ¿Cuántas veces antes de que entraran a la tierra prometida, Dios les dijo, cuando lleguen a la tierra prometida, destruyan todos los habitantes de esa tierra, todos los cananeos, todos los heteos, todos los amorreos, todos los fereceos, todos los jebuseos, todos, acaben con todos? Dios se los repitió una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Pero cuando entraron a la tierra prometida, ¿qué hicieron los israelitas? Dice la Biblia que no los destruyeron. Mire ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo número 20. Deuteronomio, capítulo número 20. Aquí Dios, hablando a través de Moisés, le dice al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo número 20, versículo número 16. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al heteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Y repito, hermanos, esta orden Dios se la dio al pueblo de Israel en varias ocasiones, en diferentes formas. Dios le dijo, acaben con todos los habitantes de esas tierras. Pero en el libro de los jueces, bueno, desde el libro de Josué, empezamos a leer que el pueblo de Israel nada más sojuzgó, controló, dominó a esos pueblos y los hizo tributarios, y con eso se conformó. Mire, en el libro de Jueces, capítulo número 1, dice en el versículo, Jueces capítulo número 1, versículo número 21, mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Capítulo número 1, versículo 22. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos, y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron,
muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Versículo 27, tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megido y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Y esa es la misma historia que leemos en el resto del capítulo y en el resto del libro de los jueces. No arrojaron. ¿A quienes no arrojaron? A los que Dios les había dicho que arrojaran, que acabaran, que mataran, que destruyeran. ¿Ve qué importante es obedecer lo que Dios dice? ¿Cuándo pierde un padre de familia, una madre a sus hijos? Cuando no obedece a Dios. Cuando no obedece a Dios. Usted piensa que usted sabe más que Dios. Ay, es que eso de ir a la iglesia, a todos los cultos, es muy exagerado. Ay, es que está muy lejos. Ay, es que eso de diezmar. Ay, es que eso de salir a ganar almas. Hermano, le pregunto, ¿en qué más ocupamos nuestra vida? ¿En qué más ocupamos nuestro tiempo? Yo tengo mucho trabajo, y cuando andaba de borracho, cuando andaba de malviviente, ¿en qué ocupaba su tiempo? En esas cosas. Ocúpelos ahora en las cosas de Dios. Lo que acabo de predicar, sirva con toda su familia al Señor. Lea la Biblia diariamente con sus hijos, enséñesela. Mi hijo, vamos a leer la Biblia. Ay, pastor, es que a mi hijo no le gusta. No, y ese es el pretexto perfecto para usted, porque a usted tampoco le gusta. Sus hijos le ven sentado frente a la televisión, no frente a la Biblia. Sus hijos le ven ahí con el teléfono, ¿verdad? Hace circo, maroma y teatro para pagar el teléfono, no para venir a la iglesia. Hermano, obedezca al Señor, obedézcalo, sea celoso en obedecer. Dios ha dicho esto y vamos a hacerlo. Usted no lo hace, hermano, y está dando el primer paso para perder a sus hijos. Esas amistades que tiene. Usted ya sabe la clase de amistades que son. Borrachos, mal hablados, mujeriegos, ladrones, sinvergüenzas. Y sigue con esa amistad. ¿Qué le está enseñando a sus hijos? Que eso no es tan malo, que eso está bien. No, pastor, pero a mí no me afecta. Vamos a suponer que no le afectara. ¿A sus hijos les va a afectar? Claro que les va a afectar. Y esa es la razón de por qué usted debe de obedecer lo que el Señor dice. Familiares inconversos. ¿Ya les hablo de Cristo? ¿No quieren? Aléjese de ellos. Aléjese. Pero es mi papá, mi mamá. Ore por ellos para que Dios toque su corazón y sean salvos. Pero usted sigue ahí en esa relación tan cercana y llevando a sus hijos para que sus hijos escuchen lo que jamás deberían de escuchar, malas palabras, ver cosas que no deberían de ver. Ahí empieza la pérdida de nuestros hijos. Desobediencia. Mire, si obedeciendo al Señor completamente, todavía dependemos de la gracia de Dios para que los hijos sigan en los caminos del Señor. Ahora desobedeciendo a Dios, ¿qué esperanza tenemos? ¿Qué esperanza tiene usted? Desobediencia. Mire el segundo paso. Vuelva a Salmos 106. Versículo número 35. Dice, antes se mezclaron con las naciones.
Primer paso, desobedecieron. Segundo paso, se mezclaron con las naciones. Y esa es la razón principal de por qué Dios le dijo al pueblo de Israel: cuando lleguen a la tierra prometida, acaben con todos, para que no se mezclen, para que no tengan nada que ver con la gente pagana, la gente incrédula, la gente idólatra de allí. Esa gente es una gente perversa, una gente degenerada. En realidad Dios quería utilizar a su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, como juicio en contra de esas naciones totalmente pervertidas, degeneradas. Hermano, lea bien la Biblia y se va a dar cuenta por qué Dios dio los 10 mandamientos. Se ha puesto a pensar, y no nada más son 10 mandamientos, son más de 600 mandamientos. ¿Por qué Dios le dio cada regla a su pueblo? Cada mandamiento. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quería que aprendieran las prácticas perversas y diabólicas de las naciones que estaban conquistando. Por eso Dios les dijo: acaben con ellas. Pero ¿qué sucedió? Se mezclaron. Y por supuesto, si viven en medio de gente inconversa, cuando su hija, su hijo se quiera casar, ¿de dónde va a conseguir su novio, su novia? ¿De dónde? ¿De quién se va a enamorar? De un muchacho de la escuela, donde usted estuvo mandando a su hijo, su hija. Se mezclaron. Ese es el segundo paso. Usted no rompe totalmente con lo que Dios dice que debe de romper. Ya abrió el camino de la posibilidad de que sus hijos se mezclen. ¿Con quién se va a mezclar? Con la gente que le rodea, con la gente que está allí a su alcance, con las personas que tienen contacto diariamente. ¿Cómo no va a terminar perdiendo a sus hijos? ¿Cómo no va a terminar teniendo un hijo idólatra, borracho, marihuano y lo que está de moda, homosexuales y lesbianas? ¿Cómo está de moda eso? Hoy en día por todos lados nos damos cuenta, hasta en iglesias, gente que se dice cristiana y le van a la América. Mire, aquí están 3, 4, ¿no? Usted no, 5. ¿Tú sí le vas a la América? También, miren, no se avergüenza. Qué sinvergüenza son estos. Qué bárbaros. Se mezclaron. Mire lo que dice ahí la Biblia, 2 de Corintios capítulo número 6. 2 Corintios capítulo número 6. Hermano, no desobedezca al Señor. Rompa con todo aquello. Ese es uno de los grandes problemas de las familias inconversas. Usted tiene papá, mamá, hermanos inconversos y ahí los frecuenta. ¿Qué no ven sus hijos ahí? Como recuerdo un matrimonio que venía a nuestra iglesia hace años. El papá trabajaba, la hermana estudiaba. ¿Con quién dejaban a sus hijos, sus niños pequeños? Con la abuela. No, pero mi abuela los cuida muy bien. Hasta que un día vinieron llorando, porque a su niña, que tenía 4 años, la había violado un primo más grande en la casa de la abuela. Ahora sí pusieron el grito en el cielo. Ahora sí, pastor, ¿qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Se imagina? Ese perverso abusando de esa niña. ¿Y de quién es la culpa? La abuela que no lo cuidó bien. No. Dios le ha dado la responsabilidad a los padres.
Usted es el responsable. La mamá es la responsable. Imagínese cómo va a crecer esa niña con ese resentimiento, con ese recuerdo. Mi papá y mi mamá no me cuidaron. Y a cualquiera le puede pasar, hermano, no me diga que no. Mire, si pudiera contarles tantas historias, repito, que he escuchado, y no tengo que andar averiguando la vida de otros. Vienen y me cuentan, pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Por eso el Señor nos dice lo que nos dice. Primero, obedezca al Señor. Segundo, no se mezcle, porque si usted empieza a mezclarse, no, pues es que yo no soy tan exagerada, ay, es que ahí en la iglesia todo le ven malo, porque todo es malo. Todo lo que no proviene de Dios, dice la Biblia, que es pecado. Entonces, ¿para qué estamos coqueteando con el pecado? ¿Para qué estamos jugando con el pecado? Aquí en 2 de Corintios capítulo 6, 2 Corintios capítulo número 6 dice, no os unáis, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Primer paso, si usted quiere perder a sus hijos, no obedezca, sea desobediente. Segundo paso, mézclese con todo mundo. Aprenda de las filosofías, de las costumbres, de los hábitos de todo mundo. Y mire cómo hoy en día, a través de esas redes sociales, del internet, ¿verdad? Todo mundo se proclama como maestro, como una autoridad en la vida de cada uno de nosotros. Esos famosos influencers que hoy en día proliferan y se sienten como personas que tienen autoridad en la vida de cualquiera. Y usted permite todo eso. Primer paso, desobediencia. Segundo paso, se mezclaron. Tercer paso, mire lo que dice. Vuelva a Salmo 116, versículo número 35. Dice aquí la Biblia, versículo número 35. Antes se mezclaron con las naciones y, ¿cuál es la palabra que sigue? Aprendieron sus obras. ¿Sabe, hermano, que todos los pecados se aprenden? ¿Y sabe cuál es el problema mayor que tenemos los seres humanos? Que nos encanta el pecado. Nos encanta. O sea, no es que nosotros aborrezcamos el pecado y alguien nos tenga que obligar a... No. Nos gusta el pecado. Ya nacemos con esa debilidad, con ese problema. Y luego nosotros, en vez de poner barreras de protección firmes en contra de ese pecado que quiere robar la vida de sus hijos, usted las quita. No, es que yo soy un libre pensador. Mire lo que me dijo un hermano loco que venía aquí a la iglesia. Loco, totalmente loco. No, pues es que cuando mi hijo llegue a la adolescencia o a la juventud, yo lo voy a llevar con las prostitutas para que se dé cuenta de que es malo. ¿En la mente de quién cabe esa tontería? ¿De un loco? Digo, ¿qué forma tan absurda? Yo le dije, ¿y qué tal que esa prostituta tiene SIDA? ¿Y qué tal que su hijo se contagia? No, es por la tontería de usted. No, es que yo soy un libre pensador, rebelde, incrédulo, un tonto. ¿Cómo yo le voy a meter la mano a mi hijo en el fuego para que se dé cuenta de que se quema? A ver, mete la mano ahí para que te des cuenta de que es malo. Digo, eso es la forma más absurda, pero mucha gente inconversa así piensa.
Ahora, que la gente inconversa piense de esa manera, no hay ningún problema. El problema es que usted piense de esa manera. Es que yo voy a dejar que mi hijo tome para que se dé cuenta de que es malo. Pues entonces métalo a la cárcel para que se dé cuenta de que también es malo estar en la cárcel. No. No tenemos que probar esas cosas. Tenemos que creerle al Señor. Aquí está su palabra. Si Él dice no lo hagas, no lo haga. Es por su propio bien y el de sus hijos. Pero mire, el pueblo de Dios y este pueblo juró vivir para Dios. Hicieron un pacto, pero se les olvidó. ¿Qué es lo que hacen? Primero dice la Biblia que desobedecieron. Segundo, se mezclaron. Tercero, aprendieron. ¿Quién le está enseñando a sus hijos? ¿Usted lo manda a la escuela? Pues sí, pastor, yo no quiero que se quede burro. No se va a quedar burro, pero se va a quedar borracho, marihuano. ¿Qué no les enseñan hoy en día en las escuelas? ¿Qué no les enseñan? Si yo cuando era niño, y no hace muchos años que era niño, me hablaban de la teoría de la evolución, pero no hablaban como una teoría. Hablaban como un hecho. Yo recuerdo a la maestra de tercer año, una maestra chaparrita, bajita, muy enérgica, muy estricta, pero era la maestra. Y ella nos hablaba con aquella seguridad de que hace miles de millones de años explotó. ¿Qué explotó? ¿Quién sabe? Pero explotó y se formó el universo. Así lo explicaba ella. Y luego ahí llevaba sus cuadros de cómo evolucionó el ser humano hasta llegar a ser lo que hoy en día somos, decía ella. Ella decía, nuestros antepasados, los gorilas, los chimpancés, los monos, las lagartijas, las serpientes. Eso es lo que le están metiendo en la cabeza a su hijo. Y hermano, hoy en día exactamente igual que hace años, imagínense, hace cuántos años estudié la primaria, ya hablaban de esa manera. Y hoy en día, si eso es verdad, este libro es una mentira. Usted manda a sus hijos a la escuela para que se les quite lo burro. Se le va a quitar lo burro, pero van a aprender cosas perversas, cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y luego con eso de la igualdad de género. Esa es una de las perversiones más aberrantes que hay en la historia de la humanidad. Yo creo que por eso la segunda venida de Cristo no está lejana, está muy próxima, porque este mundo se está depravando. Mire, yo leía más bien me comentaban allá en los Estados Unidos algunos hermanos que están hablando de legalizar la pedofilia. Ya hay algunas partes de los Estados Unidos donde están hablando de hacer legal esa terrible perversión. ¿Se imagina que cualquier adulto pueda violar a un niño? Es decir, no, pues él quiso. Es legal. ¿A dónde está yendo la raza humana? Nuestro país ya es legal que dos hombres se casen, dos mujeres se casen. Ya es legal que dos hombres adopten un niño. Todo eso ya es legal, ¿sí? Y si se autoriza allá en los Estados Unidos esa ley, aquí no va a pasar mucho tiempo sin que también la legalicen, porque estamos con los más adelantados, porque somos una mente de una mente muy abierta, no, una mente muy perdida, muy perversa. ¿Qué están aprendiendo sus hijos? ¿Qué están aprendiendo, hermanos? Si vamos a enseñarles a vivir correctamente, tiene que ser a propósito.
no puede ser accidentalmente, y usted no puede dejar que una persona inconversa le enseñe a su hijo. ¿Qué le va a enseñar? ¿A rechazar a Dios? ¿A rechazar la palabra de Dios? ¿A burlarse de las cosas de Dios? Eso es lo que le están enseñando. Y sí, un día va a tener un título de licenciado, de ingeniero, de médico, pero un borracho, un homosexual, una prostituta. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Eso fue lo que sucedió aquí en los días, y estamos hablando de hace casi 3000 años, cuando ocurrió esto. Y mire, se está repitiendo la misma historia. No obedecieron, desobedecieron a Dios. Segundo, se mezclaron, aprendieron. ¿Qué no están aprendiendo sus hijos? Y ahora a través del internet. No hace mucho leí en un libro también, decía el autor de ese libro, de cada 10 personas que asisten a una iglesia donde se predica, se enseña la palabra de Dios, no a una iglesia católica, a una iglesia como esta, de cada 10 que asisten, 6 ven pornografía. 6 ven pornografía. Y sabe, allí en la oficina donde escucho hermanos, me doy cuenta de que esa estadística no está lejos de la realidad. No está lejos de la realidad. Por eso la palabra de Dios, hermano, rebota en su mente. Usted viene a la iglesia y está aquí físicamente, pero su mente en otro lugar, en otro país. Pues si la tiene llena de basura, de tanta porquería, ¿cómo va a entrar la palabra de Dios en su mente? Usted viene con prejuicios, ya viene con una mala actitud. Ay, otra vez lo mismo, siempre es lo mismo, siempre. Claro, a usted ya no le importa la palabra de Dios, porque lo que tiene en su mente es toda esa porquería, y es exactamente lo mismo que sus hijos están aprendiendo. Es exactamente lo mismo. Dice la Biblia que aquí el pueblo de Israel desobedeció, se mezclaron, aprendieron. Y mire el proceso de degradación. Vuelva ahí al Salmo 106, versículo número 36. Dice la Biblia: y sirvieron ¿a quiénes? A sus ídolos. ¿Todo dónde empezó? Ese proceso de degradación, de perversión, de corrupción, de inmoralidad, de indecencia, ¿dónde empezó? En la desobediencia de los padres, en la desobediencia de esa primera generación que entró a la tierra prometida. ¿Dónde empieza el proceso de destrucción de los hijos, de los hijos cristianos, de padres cristianos? ¿Sabe dónde? En papá y en mamá, que no quieren obedecer al Señor, no quieren vivir de acuerdo a lo que Dios ordena. Se les hace fácil. No, pues yo soy de una mente abierta, yo veo todo tipo de programas, yo tengo todo tipo de programas ahí en mi computadora, yo tengo todo tipo de aplicaciones en mi teléfono celular. No, yo no tengo ningún problema. Y es lo mismo que le está enseñando a sus hijos. No se sorprenda al ratito de que sus hijos vengan con cosas tan tristes y usted se va a recordar: ay, sí, bien decía el pastor, pero ¿ya para qué? Es como decía de estos padres que su niña fue violada. ¿Ya qué se puede hacer? ¿Cómo le regresan su pureza? ¿Cómo le regresan su inocencia a esa niña que fue violada? ¿Cómo? ¿Qué se puede hacer? Nada, nada más llorar. Dice la Biblia aquí que sirvieron a sus ídolos. Esa es la razón de por qué hijos de cristianos son tan mundanos. Se les hace tan fácil irse a las fiestas, subir fotos, tomando, fumando,
muchachas que vienen a la iglesia, subir fotos totalmente desnudas. Digo, ¿en qué mente cabe eso? Pero todo eso está sucediendo. Ay, pastor, no, a mí no me pasa eso. Usted porque está ciego y no quiere ver cómo andan sus hijos, pero sus hijos ya andan más torcidos que usted, más pervertidos. Dice la Biblia, sirvieron a sus ídolos, a sus dioses, sirvieron. Y por eso Dios les dijo, acaben con todos, acaben. Porque si no, mire lo que sucede. Versículo número 36. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Y mire lo increíble, versículo número 37, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Porque es que de repente vemos a hijos de cristianos tatuados. Tatuados. ¿Sabe por qué una persona se tatúa? Porque está ofreciéndole culto a los demonios. Dios claramente dijo que esas prácticas no deberían de existir en su pueblo. Dios prohíbe que nos imprimamos algo en el cuerpo, pero los paganos de aquellos días y de hoy en día se tatúan. Eso es lo más normal y lo lucen como si fuera un mérito, un honor. No, es que yo tengo una mente muy abierta, una mente muy degenerada, muy pervertida, muy inmoral, muy indecente. Dice aquí la Biblia, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. ¿Sabe cuántos abortos se realizan en nuestro país cada año? Más de 3 millones. Más de 3 millones. ¿Y sabe cuál es la edad donde las mujeres más realizan abortos? Entre 12 y 16 años. ¿Por qué? Porque quedaron embarazadas. ¿Y quién sabe cómo se embarazaron? ¿Cuántas de esas son cristianas? ¿Cuántas de esas son hijas de los que están aquí? Piénsalo, hermano, esto no es un juego. Esto no es un juego. Está de por medio la vida de nuestros hijos. Y no nada más estamos hablando de la vida física aquí, estamos hablando de la vida eterna. Porque si sus hijos se alejan de los caminos del Señor, a lo mejor es porque nunca fueron salvos. Nunca, viendo el cristianismo tan aguado que usted vive, viendo que usted toma las cosas de Dios a juego. No, pues es que uno tiene que ir a la iglesia cuando le nazca de corazón, si no, no se vale. ¿Y cuándo le van a hacer de corazón? ¿Cuándo le van a hacer de corazón si su corazón está más lleno de pecado que la fosa séptica esa que tenemos ahí? ¿Cuándo? Le van a hacer del corazón cuando su corazón esté lleno de la palabra de Dios. ¿Está obedeciendo? ¿Está obedeciendo la palabra de Dios? No la palabra del pastor, no la palabra del predicador, no la palabra de la iglesia, la palabra de Dios. ¿La está obedeciendo? Si no lo está obedeciendo, ¿por qué no le dice al Señor, Señor, perdóname? Yo he sido rebelde, he sido terco, tú me has hablado y yo no he hecho caso, perdóname. Yo no quiero perder a mis hijos. Yo no quiero un día estar escuchando cosas que no debo. Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por hablarnos.
Te pido, Señor, que tu palabra pueda germinar, crecer y dar fruto, tal como es tu plan. Perdónanos, perdónanos porque no hay duda de que no estamos obedeciendo completamente tu palabra. Ayúdanos a tomar decisiones que en verdad cambien el rumbo de las siguientes generaciones. Sigue obrando en nuestra vida, así como estamos, nadie viendo, todos con los ojos cerrados. ¿Cuántos dirán, pastor, Dios ha traído a mi mente cosas que yo debo cambiar en mi vida, pecados que debo de dejar, desobediencias en las cuales estoy viviendo? Dios lo sabe y Dios lo ha traído a mi mente. Ore por mí, pastor, levante su mano, levántela, levántela, levántela. No le dé vergüenza. Yo no conozco su vida ni necesito conocerla, pero Dios sí. Gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. Vamos a orar.